Buenos días a todas. Os agradecemos vuestra presencia fundamentalmente a la prensa. Como sabréis, diferentes plataformas y partidos políticos feministas de todo el territorio os hemos convocado a esta rueda de prensa con el fin de informar de las razones por las que el movimiento feminista saldrá a las calles este 6 de marzo a las 12 del mediodía y como preludio de las acciones y manifestaciones abolicionistas convocadas para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en defensa de la agenda feminista y los 4 ejes de la abolición del género, de la prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler, como formas de violencia sexual y reproductiva ejercida contra las mujeres, porque el feminismo es abolicionista. Es conocido que desde nuestras organizaciones denunciamos el intrusismo del transgenerismo en el movimiento feminista español, al punto de que hemos sido agredidas dentro de nuestras propias manifestaciones, concentraciones y espacios por parte de activistas que defienden la regulación de la prostitución y los vientres de alquiler y la autoidentificación del sexo y la identidad de género. Hecho este que elimina la categoría sexo, categoría en la que precisamente se basa nuestra opresión. Nos matan por nacer mujeres, nos violan por nacer mujeres, pretenden comprar a nuestros bebés por nacer mujeres, nos pagan salarios inferiores por nacer mujeres. Por todo ello, hemos decidido salir el día 6 para hacer pública nuestra denuncia en territorios en donde las mujeres se sienten particularmente amenazadas, ya que además del retroceso que significa para los derechos de las mujeres esta deriva, vemos limitada nuestra libertad de expresión. Al igual que lo haremos el día 8 en todos aquellos territorios que convocan manifestaciones abolicionistas. A continuación, doy paso a los ponentes de esta rueda de prensa, no sin antes disculpar a nuestras compañeras de la plataforma 7N que no han podido asistir y a nuestra compañera Silvia Carrasco, que tampoco podrá participar por razones de salud. Dicho esto, daré paso a Arrate Núñez Oribe en representación de Confluencia Movimiento Feminista. Buenos días, Arrate. Egunon. Mi nombre es Arrate Núñez Oribe, pertenezco a Confluencia Movimiento Feminista y soy del País Vasco. La Confluencia Movimiento Feminista nace en julio de 2020, fruto del acuerdo de diversas organizaciones feministas del Estado para unar esfuerzos y defender con mayor fuerza política a la grave ofensiva contra los derechos de las mujeres que observamos del que se autoproclama gobierno más feminista de la historia, que no solo no avanza las reivindicaciones feministas, sino que amenaza con hacerlas retroceder. Somos cerca de 70 organizaciones feministas de todo el territorio, con compañeras en Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, las dos Castillas, Asturias, Baleares, Canarias, País Vasco, etc. El objetivo de Confluencia es impedir que prosperen las llamadas leyes trans, que pretenden consagrar la autoidentificación del sexo en el sistema jurídico español, porque son un ataque frontal a los derechos de las mujeres y a las políticas de igualdad, que tienen por objetivo garantizar que ésta sea real y efectiva, y no papel mojado, y que ahora está gravemente amenazada. Las leyes trans atacan directamente los objetivos de la agenda feminista en todos sus ámbitos, no son una cuestión más y sin importancia. Denunciamos la estrecha conexión entre la opresión de las mujeres y la ideología trans, que se está imponiendo por todos los medios con un lenguaje tramposo sobre los derechos humanos. Quienes defienden las leyes trans son también quienes afirman que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera, incluso que empodera a quien lo ejerce y no una de las formas de violencia sexual contra las mujeres. Quienes defienden las leyes trans afirman que explotar el útero y los ovarios de las mujeres pobres mediante contrato es un derecho de aquellos que desean y pueden comprar bebés. Quienes defienden las leyes trans son también quienes quieren suplantar a las mujeres en las leyes contra la violencia machista y los recursos para erradicarla, como ya ha pasado en Cataluña. Las leyes trans han entrado por la puerta de atrás de los parlamentos autonómicos y esta ideología antifeminista ya está en más de 44 leyes y ha penetrado en todo el sistema educativo y sanitario. La Confluencia y todas las organizaciones que pertenecemos a ella hemos organizado webinars, ruedas de prensa, hemos escrito artículos y hemos elaborado informes incansablemente para mostrar lo que está ocurriendo.
Quiero destacar el Congreso Internacional que organizaron las compañeras confluyentes de Docenco, Docentes Feministas por la Coeducación, el pasado noviembre, con más de 600 personas inscritas, donde mostraron las nefastas consecuencias que ya tiene la ideología transgenerista en la infancia y la adolescencia y en las familias, induciendo hormonaciones y cirugías irreversibles en menores de toda España. El pasado agosto presentamos 30 páginas de alegaciones contra el anteproyecto de ley trans, sin que hayamos recibido respuesta. Hemos solicitado reiteradamente tener voz en los medios, pero se nos silencia y se nos persigue incluso en las instituciones, por ejemplo, en las universidades. Y ahora, además, las instituciones apoyan la usurpación de nuestras manifestaciones y nuestro calendario de reivindicaciones por parte de los transactivistas, un intento de secuestrar el feminismo y dejarnos a las mujeres sin nuestro instrumento de lucha. En todo el territorio, esta penetración y subversión ideológica es defendida por la supuesta izquierda, conservadores, nacionalistas. En algunas comunidades autónomas la situación es gravísima y está blindada por los gobiernos, que impiden cualquier discrepancia. En lo que respecta a la prostitución, la postura no abolicionista, la que se hace conocer como proderechos, encubriendo, blanqueando y promocionando así la prostitución, viene apoyada por las propias instituciones, permitiendo charlas a favor de la regulación de la misma y haciéndose pasar por feminista, cuando el feminismo ha sido y es abolicionista. De esta manera se pretende dar a entender que el trabajo sexual es una reivindicación del movimiento feminista, y no lo es. En este sentido, las instituciones no están haciendo absolutamente nada y se está promocionando la prostitución como trabajo sexual en un contexto además de pornificación de la sociedad y la cultura. En lo que se refiere a los vientres de alquiler, el Ejecutivo vasco normaliza desde hace años esta práctica con los permisos de paternidad y maternidad, en lugar de condenarla. De hecho, 250 bebés nacidos de vientres de alquiler son registrados al año en Euskadi. Por todo ello, el 6 de marzo saldremos a la calle para defender la agenda feminista frente a la deriva antifeminista, tanto por parte de la derecha como de la izquierda, y a denunciar la infiltración y usurpación de nuestros espacios y de nuestro calendario por parte del transgenerismo y el proxenetismo, que se ha infiltrado en Euskadi, al igual que en el resto de comunidades y en otros países del mundo. Muchas gracias, Arrate. A continuación participará Teresa Galeote en nombre del Partido Feminista de España. Bienvenida, Teresa. Aquí estamos, el Partido Feminista de España, para decir alto y claro que el feminismo es abolicionista de la prostitución. ¿Por qué? Porque es una de las mayores violencias que se ejerce contra las mujeres, porque es la esclavitud del siglo XXI, porque la industria del sexo cosifica a las mujeres empobrecidas, porque no se puede separar prostitución y trata de mujeres con fines sexuales, porque la trata existe porque existe la prostitución, porque las mujeres prostituidas entran en una espiral diabólica porque existe además esa espiral donde las enfermedades y depresiones envuelven sus vidas y que en algunos casos las llevan al suicidio. A la vez denunciamos la pornografía, que es el método de propaganda que incita al consumo de prostitución. La industria de la prostitución es el segundo negocio más rentable después de las armas. Estamos en guerras, seguimos en guerra, las feministas. También denunciamos que la violencia contra las mujeres no se puede resolver aislando a la víctima y dejando libre a quien está dispuesto a matarlas. El terrorismo machista debe ser tratado como cualquier otro terrorismo, aislando a quien amenaza la vida de la víctima. Denunciamos que la carga de la prueba tenga que ser soportada por la víctima y no por el maltratador. En las relaciones del mundo laboral es la patronal la que debe aportar la carga de la prueba y no la persona que es perjudicada en su trabajo. ¿Por qué se exige a las mujeres la carga de la prueba? Denunciamos que es una clara y perversa discriminación que tienen que soportar las mujeres, además de ser maltratadas. Ucrania está en guerra. En Ucrania se libran dos guerras actualmente. Los dos ejércitos enfrentados por intereses políticos y estratégicos y la guerra contra las mujeres empobrecidas. El Partido Feminista rechaza los vientres de alquiler y, por tanto, la compra de bebés. Ucrania es un país empobrecido desde hace muchos años. Está en guerra también, o sea, durante 8 años lleva, lo que pasa que ha sido ignorada y muy poco informada de lo que allí estaba pasando. Y ha hecho de la industria de bebés uno de sus principales referentes. El país es un destino de miles de compradores que a través de las agencias encargan a los bebés.
Documentos TV mostró cómo cientos de bebés gestados por madres de alquiler ucranianas quedaron atrapados en un país hasta que se levantaron las restricciones de la pandemia. Solo las mujeres empobrecidas son capaces de gestar una vida para entregarla a quienes compran, como si el bebé fuera un objeto cualquiera. Qué desesperadas tienen que estar las mujeres que acceden a gestar para dárselo a otro que pueda y quiera comprarlo. Algunas se ven obligadas a gestar sucesivas veces para poder dar de comer a su familia. ¿Cómo pueden permitir los gobiernos tan deleznable práctica? En España está penada dicha práctica en el artículo 221 y en los consiguientes del Código Penal. Esto ha sido ratificado en el 2014 por el Tribunal Supremo, al considerar los contratos de vientre de alquiler una práctica que vulnera los derechos humanos de las mujeres y de la infancia. Ucrania y Rusia están librando una guerra, aunque la guerra interna llevaba ya 8 años, como ya he dicho. Los acuerdos de Minsk del 2015 no han sido cumplidos y es el principal motivo del estallido de la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Qué pasará con las mujeres y los bebés que están recluidas en esas granjas humanas? Malditas guerras militares, malditas guerras contra las mujeres y contra la infancia. Y por si fuera poco, como colofón, todo lo que se está gestando a través de una manipulación del lenguaje, el dogma queer nos declara la guerra a las mujeres, a las feministas, afirmando que hay personas que nacen en el cuerpo equivocado y que el deseo está más allá de la ciencia. No a la Inquisición nueva que se nos está queriendo imponer. Muchas gracias, Teresa. A continuación, damos paso a Clara López, de Feministas al Congreso. Adelante, Clara. Bon día, buenos días, bon día, egunon. Soy Clara Eugenia García, estoy aquí como representante del Partido de Feministas al Congreso y quiero comenzar esta intervención citando 2 datos aportados por la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019. El primero de ellos es que una de cada 2 mujeres residentes en España y mayores de 16 años ha sufrido alguna vez algún tipo de violencia machista. Estamos hablando de más de la mitad de la población de sexo femenino, un 57,3%. Estamos hablando de más de 11 millones de mujeres y niñas mayores de 16 años. El segundo dato es que una de cada 5 de estas mujeres declararon que en los últimos 12 meses sufrieron algún tipo de violencia machista, un 20%, más de 4 millones de mujeres en el momento en el que se realizó la encuesta. No podemos ser ajenas, siéntanse los hombres incluidos, al hecho de que la pornificación de la sociedad, los discursos mal llamados regulacionistas, sino de captación del sistema prostitucional y de la trata y compraventa de bebés, están construyendo un marco tanto jurídico, político, como social e institucional que legitima estas prácticas violentas. Y a todo esto, como no, tenemos que sumarle el hecho de que se aparece ante nosotras un discurso de la identidad, ese discurso transgenerista que apuntala y refuerza los estereotipos sexistas. No nos equivoquemos, esto es el resultado de gobiernos que históricamente e independientemente del color que sean, han incumplido sistemáticamente los tratados internacionales, que han promovido y legitimado unas políticas que se han demostrado ineficaces e insuficientes, cuando no profundamente dañinas. Es por eso que desde Feministas al Congreso apoyamos y salimos este 6M, porque el feminismo, el único que existe, el emancipatorio, es abolicionista de toda explotación sexual y reproductiva. Y cómo no, de esa categoría relacional que es el género. Porque no estamos dispuestas a aguantar más minutos de silencio, que es en lo que se ha convertido el 8M. Porque no queremos que en lugares como Galicia, de donde yo soy, donde vivo, no haya recursos, ni mecanismos, ni herramientas para todas aquellas mujeres que están en situación de vulnerabilidad, que han sufrido violencia machista, que sufren violencia económica derivada de este sistema patriarcal. Vengan de donde vengan y vivan donde vivan.
y es que no se puede abanderar el feminismo mientras se incumple sistemáticamente el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014 durante el gobierno del Partido Popular, en el cual se define la violencia machista, así como el género, como el conjunto de estereotipos sexistas y que legitiman la desigualdad entre hombres y mujeres. Mientras se mantiene una ley contra la violencia de género que no reconoce a las mujeres que han sufrido violencia machista cuando ésta no viene por parte de sus parejas o exparejas, e incluso en el caso de que sea así, el ejercicio de sus derechos es limitado y paupérrimo. Cuando se promueven leyes que borran la categoría jurídica de las mujeres y, por tanto, nuestra seguridad, por lo menos la mínima de la que disponemos. Cuando no se tienen en cuenta las propias recomendaciones de la Fiscalía General del Estado, en la cual hace referencia a la necesidad de reconocer la prostitución como lo que es el espacio de explotación final en el que se mueve la trata, así como la necesidad de tipificación penal sobre el acceso, sobre las personas que buscan acceso a esta mal llamada industria. Aquí pueden sentirse los hombres totalmente incluidos, porque conforman más del 99,7% de la demanda. O, por ejemplo, cuando se deja la puerta abierta, como se hizo en el 2010 bajo un gobierno del PSOE, y es por ello que, recuerdo, no estamos hablando ya de colores, en contra de nuestro marco jurídico a la compraventa de bebés y a la explotación de mujeres vulnerables en otros países. Muchísimas gracias, Clara. Y ahora, por el Front Abolicionista, Carol. En representación del Front Abolicionista, nos gustaría compartir que la plataforma nace desde el movimiento feminista de la Comunidad Valenciana y que lucha por la abolición del sistema prostitucional, por la erradicación de la explotación reproductiva, por la abolición de la prostitución que perpetúa la opresión que sufrimos las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Y que esto es parte del sistema de género. El próximo 6 de marzo nos vamos a unir en la manifestación junto con las compañeras de otros territorios del Estado para decir alto y claro que el feminismo es abolicionista y que nos mantendremos firmes para alcanzar nuestras justas exigencias. Exigencias que no son más que lograr las condiciones para las niñas y las mujeres para que podamos vivir en libertad, libres de mandatos, estereotipos, violencias sexuales y en igualdad sustantiva y real, palpable, no solo en papel, con las garantías plenas de que nuestros derechos y oportunidades van a ser respetados. Exigimos la aprobación de la ley abolicionista por el sistema prostitucional, que fue redactado y entregado por la PAP el 4 de diciembre de 2020, y a la ministra de Igualdad. A la fecha, todavía de hoy, no tenemos noticias de nada al respecto. También se entregó a la ministra de Justicia un documento elaborado por las supervivientes residentes de prostitución en el cual especificábamos nuestras necesidades tanto para salir como para no volver a caer en redes de prostitución. Tampoco hemos recibido respuesta ni apoyo ninguno. La derogación de la instrucción del 7 de octubre de 2010 de la Dirección General de Registros y Notariado, que posibilita la inscripción de bebés adquiridos en el extranjero nacidos bajo circunstancias de explotación reproductiva de las mujeres. Exigimos también el desentimiento de la intención de llevar al Parlamento de las y los diputados para su aprobación la propuesta de ley conocida como Ley Trans. También exigimos garantías de que las feministas y todo ciudadano y ciudadana que discrepe con la línea del Ministerio de Igualdad, sobre todo con el tema de la llamada Ley Trans, podamos expresar nuestra opinión al respecto y sobre todo nosotras, porque nos atañe a nosotras. Críticas y oposiciones y debates e investigaciones para llegar un poco más allá de lo que nos proponen. O sea, lo que viene siendo que nuestra ley no se convierta en una ley mordaza.
Es decir, que se garanticen los derechos de libertad de expresión, la manifestación y la libre crítica. Al Gobierno de la Generalitat Valenciana, en concreto, inclusión de la prostitución como violencia contra las mujeres en el Pacto Valenciano, como víctimas de violencia sexual, de género y machista, entre otras, porque lamentablemente la prostitución es un compendio de violencias. Como superviviente puedo dar fe de ello. El discurso regulacionista es un discurso de captación velado y es un discurso de incitación a la prostitución a las jóvenes y niñas, al venderle el mismo discurso que te venden los proxenetas a la hora de introducirte en prostitución. Te empodera, vas a ganar mucho dinero, vas a poder hacer lo que tú quieras, en fin, un discurso que yo oí en mi captación a los 17 años y que estoy viendo reflejado ahora en los discursos regulacionistas. También exigimos que las mujeres, y esto ya viene en la LOAPSA, no tengan que demostrar que vienen de prostitución. Basta con decir yo solo soy mujer y ya tienes acceso a todos los derechos de las mujeres, pero sí no basta con decir soy prostituida para acceder a todas las ayudas que necesitamos, sino que se nos exige pruebas y denuncias. Finalmente, Emilia Barro, por el Fórum de Política Feminista. Al terminar la intervención de Emilia, pasaremos a un turno de preguntas. Muchísimas gracias. Pertenezco al Fórum de Política Feminista, que es una plataforma estatal que funciona desde 1985 en todo el Estado y forma parte de la Confluencia. Dentro de los ejes de lo que ha sido históricamente desde el 85 las reivindicaciones feministas está la lucha contra todo tipo de violencias machistas, la abolición del género. Para eso demandamos la coeducación, es decir, la educación no sexista, la abolición de la prostitución, los vientres de alquiler, la pornografía, dentro siempre del marco conceptual sexo no es género. Como estoy en Andalucía y hablo desde Andalucía, desde Granada, voy a centrarme un poco más en el marco andaluz, aunque sea muy brevemente. En Granada y también en Sevilla nos concentraremos el día 6. No participaremos en las manifestaciones del 8M convocadas por las plataformas 8M y 25N porque no recogen ni han recogido en los últimos años, a pesar de haberlo intentado de forma sistemática, nuestras reivindicaciones abolicionistas, ni en sus pancartas, ni en sus lemas, ni en sus manifiestos. En otros territorios de Andalucía se harán manifestaciones el 8M con los lemas abolicionistas, como en Córdoba y Málaga, por ejemplo. El transactivismo es una ideología que se ha infiltrado y ocupado los espacios y calendarios de lucha de las mujeres en Andalucía. Son grupos totalitarios que nos quieren suplantar, tergiversar nuestras reivindicaciones y expulsarnos de nuestras manifestaciones. Ya en demasiados casos ha habido insultos, descalificaciones e incluso agresiones. Estamos sufriendo una suplantación. Es tímida la respuesta de las mujeres porque todavía hay miedo y porque resulta difícil hacer pedagogía frente a tanta confusión deliberada, pero se observan acontecimientos conectados y paralelos en todo el territorio que nos permiten afirmar al menos 3 hechos. 1. El cambio de sentido de las políticas públicas en igualdad. Se han aprobado protocolos transgeneristas en la Junta de Andalucía. El 21 de mayo de 2015, los protocolos de identidades de género, por ejemplo, en la Consejería de Educación, que van contra la línea de flotación de lo que es la coeducación real, es decir, la educación no sexista, y contra el feminismo, es decir, la igualdad. 2. La adopción de la corriente queer en universidades y centros de estudios. De todo tipo, desde primaria y ahora van a infantil, secundaria, hasta la universidad. De tal manera que se han suprimido espacios para mujeres y hombres, como por ejemplo los aseos,
en numerosas facultades. Se han elaborado en las universidades planes de igualdad que no lo son, ya que de facto aplican el borrado del sexo y no se contemplan medidas específicas para mujeres. Si no nacemos mujeres, todas las medidas de igualdad caen como las fichas de un dominó. Hay facultades en muchas universidades andaluzas que ya enfocan directamente la docencia hacia la prostitución como un trabajo como otro cualquiera. Y se organizan actos invitando no a expertos y expertas investigadores que analizan y denuncian los efectos de esta terrible violencia hacia las mujeres y niñas, sino que se invitan a personas que forman parte de las redes de prostitución y quienes tienen poder dentro de estas redes. Tercero, la proliferación de asociaciones de personas mayores y sobre todo juveniles trans. Se produce la entrada de estos colectivos que manejan mucho dinero en centros de enseñanza, dando cursos, charlas, conferencias, es decir, enseñanzas no regladas para convencer a niños y niñas que el sexo se puede elegir, pueden ser lo que deseen. Incluye, por ejemplo, en esta ideología, la información de que hay hormonas antes de la pubertad y cirugías de órganos sanos, para eso están las clínicas de género. Y buscan crear cantera trans en la infancia y en la juventud. Los indicadores, por supuesto, para detectar el trans y las que somos de coeducación los destapamos inmediatamente, son los estereotipos de toda la vida, es decir, hay cerebros rosas y azules. Bien, y para finalizar voy a poner un ejemplo de aquello que no iba a pasar, pero ya está pasando. Una psicóloga sevillana, Carola López Moya, lleva sufriendo una campaña de difamación en redes sociales por decir que el género es opresión y que la ley trans es una traición a las mujeres y también a las personas transexuales, que esto es reflejo de una sociedad que no ama a la mitad de la población. Estas son palabras de Carola López Moya, sensu stricto. Las leyes trans aprobadas en los últimos años por los parlamentos y la que está en curso para ser aprobada a nivel estatal, que esperemos que no ocurra jamás, están creadas para promover las identidades de género. Estas leyes prevén sanciones para quienes supuestamente infrinjan algunas de sus disposiciones. Hasta ahora no se habían conocido casos, pero el caso de Carola ya es real, porque la Junta de Andalucía ha abierto un expediente a esta psicóloga por denuncia de la Asociación de Transexuales de Andalucía, una de ellas, Silvia Rivera, y de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión. La psicóloga se enfrenta a una posible multa que puede oscilar entre los 60.000 y los 120.000 euros. Quienes la han denunciado, por supuesto, son activistas que nos llevan a un mundo distópico, misógino, con terribles consecuencias para mujeres, niñas y niños. Concluyo. La coeducación, es decir, la educación no sexista, entra en clara colisión con esos protocolos trans. Por lo tanto, hay que eliminarlos si queremos coeducar. Pretenden imponernos con la ley trans y con las leyes trans una mordaza, amenazando con sanciones a cualquiera que se atreva a cuestionar esta nueva ideología. Se intenta coartar el debate científico y crítico sobre eso que llaman identidad de género. Por eso, no participamos ni participaremos en acciones y manifestaciones que no pongan en el centro de sus reivindicaciones los problemas más graves que padecemos las mujeres, porque sus reivindicaciones, es decir, este entrismo transgenerista, se basa en idearios brutalmente lesivos para las mujeres, niños y niñas y pretende revertir los avances en igualdad. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿significan estas convocatorias una ruptura del feminismo? Bueno, no significa una ruptura del feminismo. Significa clarificar lo que es feminismo y lo que es antifeminismo.
que es lo que se ha ido introduciendo desde hace ya cerca de 3 años en todo el movimiento feminista, intentando dar otra visión modernista, o sea, del feminismo que no existe. Quiere decirse que es una ruptura, pero no es una ruptura del feminismo, sino contra este nuevo dogma que se nos quiere, en fin, introducir y que, bueno, está introducido, pero para eso estamos, para combatirlo. El feminismo no está roto. Está, yo creo, ahora clarificando muy bien qué es ser feminista y qué es no ser feminista. O sea que yo creo que con eso podría dar, creo yo, por contestada la frase, ¿no? La pregunta, mejor dicho. Gracias. Complemento un poco lo de Teresa, bueno, mi visión de esto, ¿no? Estos elementos, diríamos, que distorsionan o elementos disruptivos de lo que es la ideología queer, ha estado desde los años 90, ya se ha introducido en numerosas instituciones y también en los movimientos sociales. Lo que pasa era que eran personas muy poquitas dentro del movimiento feminista y, bueno, más o menos intentábamos neutralizarlas. Y muchas de las que están ahora en las plataformas que han surgido a raíz de este ministerio y de estas direcciones generales, pues entonces sí se han empoderado. Es decir, el problema cuando ha surgido, el problema de la doctrina queer entra en los años 90 y entra por las universidades. Esto nace en Estados Unidos y ya sabemos que el centro del imperio siempre va a querer imponer sus leyes en todos sus territorios y va a luchar como sea para imponer la ideología neoliberal, que es para eso tienen esa parte del mundo como influencia, ¿no? El problema cuando surge, cuando entran los protocolos trans, que además no fuimos muy conscientes porque entraron, como habíais dicho antes, por la puerta de atrás, sin debate social, sin conocimiento, incluso de los partidos políticos que están votando a favor de esto, no conocen lo que está pasando. Por supuesto, militantes de Podemos no han leído la ley trans, no la han leído, la desconocen y no saben lo que están votando. Entonces, todo esto entra por la puerta de atrás, entra como un caballo de Troya y entonces el problema cuando ha surgido, cuando tenemos en el Parlamento una ley, es que ahí es donde ya surge la alarma y entonces tenemos que movilizarnos, porque aquí hay un objetivo muy bien planificado desde el centro del imperio. Primero, cargarse al sujeto histórico del feminismo, que somos las mujeres, y segundo, generar una industria monumental a nivel mundial con las hormonas para las farmacéuticas y con las clínicas de género. ¿Por qué lo sabemos esto? ¿Y por qué conocemos ya los efectos? Porque ya nos están informando desde países donde se han aprobado estas leyes de los efectos desoladores y espantosos que tiene en una sociedad y la están revirtiendo. En países como Reino Unido, en países como Australia o Nueva Zelanda. Y en Estados Unidos también hay ahora mismo un escándalo con el tema del transgenerismo en los deportes, que acaba con los deportes femeninos de competición. Es que se acabaron los deportes femeninos de competición. Entonces, todo esto es cuando hay una ley y está en el Parlamento, es cuando saltan todas las alarmas y cuando ya la movilización es muchísimo más amplia. La siguiente pregunta habla de la abolición de la prostitución. A ver, la abolición de la prostitución es otro de los puntos irreconciliables. Aunque el PSOE se ha comprometido a aprobar una ley abolicionista antes de finalizar la legislatura, ¿les preocupa la postura de los socios de gobierno al respecto? Sí. Bueno, ¿por qué debe de abolirse la prostitución? Se suele decir que es el oficio más antiguo del mundo, pero no es cierto. Es el privilegio más antiguo que tienen los hombres, ejerciendo sobre las mujeres durante mucho tiempo. Y efectivamente ya se han dado algunos indicios. Es una industria que cada vez está más globalizada y sobre todo se nutre de las mujeres empobrecidas, ¿no? Una sociedad que acepta la prostitución acepta una opresión que no conoce a las mujeres, que no las reconoce como seres humanos. Y si queremos la igualdad, si queremos defender los derechos humanos, no hay más remedio que abolir la prostitución. Muchas gracias. Y ahora hay una pregunta particularmente dirigida a las feministas al Congreso,
que es por qué expresáis en vuestros planteamientos que es un gobierno de coalición, pero no un gobierno feminista. Vemos que efectivamente puede haber una pseudo igualdad de jure, pero desde luego no de facto. Y por ello, como digo, uno de nuestros lemas, eslogans o consignas es gobierno de coalición sí, pero feminista no.